Ok. Bueno, yo estoy acá intentando abrir el video, pero me está rebotando. Vamos a tener que entrar por el otro lado. Espérenme un minutingo, por favor. Ya lo tengo. Ahora sí. Ventana. Bueno, la hermenéutica de hoy va a ser la siguiente. Aprovechando ya que están más de 60 personas, vamos a visualizar la unidad número 4 en video. Luego vamos a hacer un pequeño análisis, aclaramos dudas y proseguimos con la unidad número 5 y la unidad número 6. ¿Listo? Está bien, Lisa. Me avisan ustedes, por favor, si es que logran ver la pantalla completa. Estoy intentando. Ya. A ver, ¿se han preguntado por qué algún... A ver, ¿se han preguntado por qué algunas personas ¿Logran ver? parece que aprenden todo al toque, Sí, mientras que se ve otras bien. le dedican horas y horas para obtener Ok. pocos resultados? Bueno, la respuesta no está en la inteligencia, sino en la estrategia. Hoy vamos a desmenuzar cómo transformar los hábitos de estudio, cómo pasar de ser un receptor pasivo a un aprendiz totalmente activo y estratégico. Para empezar, tenemos que entender el problema de fondo, ese que seguro muchos hemos sentido. Lo que es estudiar sin un mapa claro. Es como si nos soltaran en medio de un lugar desconocido, sin brújula, sin guía, nada. Una sensación de estar perdido que vamos a explorar ahora mismo. Esta sensación, estudiar durante horas y al día siguiente, no recordar casi nada. Es súper común. Es esa frustración de invertir un montón de tiempo y energía para sentir que todo se esfumó. Pero la buena noticia es que no es un problema de memoria, es un problema de método. Miren, para que quede más claro, les presento a Pepe y a Lucía. Ambos tienen el mismo examen. Pepe se sienta, lee y relee, casi como esperando que la información se le pegue por arte de magia. Lucía, en cambio, tiene un enfoque activo, diferente. El resultado, drástico. El conocimiento de Pepe es súper temporal, mientras que el de Lucía se queda con ella por años. La diferencia clave, como ven, es la estrategia. Y esta analogía del bosque es perfecta. Estudiar sin estrategia es justo eso, caminar a ciegas. Sí, quizás se avanza un poco, pero es súper ineficiente. Es agotador y lo más probable es que no se llegue al verdadero destino, que es el aprendizaje real y duradero. Bien, ya identificamos el problema, ya le pusimos nombre, ahora vamos a la parte buena, a la solución. Es momento de abrir la caja de herramientas del aprendiz estratégico y descubrir qué hay adentro. ¿Cuáles son esas técnicas que de verdad marcan la diferencia? Formalmente, las estrategias de aprendizaje son exactamente eso, acciones que uno hace a propósito. No es algo que pasa por casualidad, son métodos que elegimos deliberadamente para jugar con la información de una manera mucho, mucho más efectiva. Me encanta esta analogía, porque un buen mecánico sabe perfectamente qué herramienta usar para cada tornillo, para cada tuerca, pues de la misma forma, un buen estudiante tiene un abanico de estrategias y sabe cuándo aplicar cada una, ya sea para memorizar una fórmula, para entender un concepto súper complejo o para preparar una presentación. Entonces, el punto clave es este. Una buena estrategia no es pasiva. Requiere que el cerebro esté prendido, trabajando. Tiene que ser intencional, adaptarse a cómo aprende mejor cada persona y lo más importante, tiene que permitir que ese conocimiento se pueda usar después en situaciones nuevas. Es la diferencia entre ser un lector zombie y un aprendiz activo de verdad. Ok, ahora que entendemos el concepto, vamos a meternos de lleno en la caja de herramientas. Y tranquilos, no son miles de herramientas sueltas y desordenadas. Se pueden organizar en 5 grandes familias. Conocerlas nos da un mapa clarísimo para saber qué usar y cuándo. Y aquí están las cognitivas,
para procesar la info, las metacognitivas para dirigir todo el proceso, las socioafectivas que manejan el lado más humano del aprendizaje, las de compensación que son como nuestro plan de emergencia, y las digitales que hoy en día potencian todo lo anterior. Vamos a ver de qué va cada una. Empecemos con las dos primeras. Las estrategias cognitivas son las que nos ayudan a trabajar directo con la información, hacer resúmenes, crear mapas mentales, buscar analogías. Son, digamos, el machete para abrirnos paso en el bosque del conocimiento. Luego, las metacognitivas. Bueno, esas están en otro nivel. Y esta idea es fundamental. La metacognición es, literalmente, pensar sobre cómo pensamos. Es ser el director que decide qué instrumento suena, cuándo y con qué intensidad. Es la habilidad de planificar el estudio, de darse cuenta si algo no se está entendiendo y de ajustar el plan sobre la marcha. Es clave. Una técnica metacognitiva buenísima y súper práctica es la del semáforo. Es muy simple. Antes de empezar a estudiar, se agarra la lista de temas y se marca con rojo lo que es totalmente desconocido, y con amarillo aquello que genera dudas o se conoce más o menos. Y finalmente se marca con verde lo que ya se domina. Y aquí viene la magia de la técnica. La regla es dedicar el 80% del tiempo de estudio a los puntos rojos y amarillos. ¿Para qué? Para evitar esa trampa tan común de repasar una y otra vez lo que ya se sabe y enfocar toda la energía donde de verdad hace falta. Sigamos con las otras familias. Primero, las socioafectivas, que reconocen que aprender no es un acto solitario. Nos ayudan a manejar la ansiedad y a colaborar con otros. Luego están las de compensación, que son como nuestro plan de emergencia. ¿Qué hacer cuando no se entiende una palabra o se olvida un concepto? Y finalmente, las digitales, que nos permiten usar la tecnología a nuestro favor para potenciar todo lo demás. A ver, hagamos un pequeño ejercicio. Lean esta frase. La palabra flor mirar obviamente no existe, pero ¿qué acaban de hacer en su cerebro? Usaron todo el contexto, regadera, plantas, secas, para adivinar su significado. Eso, exactamente eso, es una estrategia de compensación en acción. Significa regar, claro, lo supieron al instante. Muy bien, ya exploramos la caja de herramientas, pero las herramientas solas no construyen nada. Ahora viene el paso más importante. ¿Cómo las combinamos para armar un plan de estudio que sea sólido, un verdadero plan de ataque? Imaginemos este escenario tan típico. Tenemos un examen complicado en 7 días. No hay tiempo que perder. En lugar de entrar en pánico y empezar a leer sin rumbo, vamos a aplicar un plan estratégico paso a paso. Aquí está el plan de ataque. Paso 1, evaluar. Pura metacognición. Usamos la técnica del semáforo para saber dónde estamos parados. Paso 2, planificar. También con metacognición. Creamos un horario específico y realista. No vale decir estudiar toda la tarde. Paso 3, elegir. Seleccionamos las herramientas cognitivas y digitales que mejor funcionen para cada tema. Paso 4, ejecutar. Mientras estudiamos, usamos estrategias socioafectivas si nos sentimos nerviosos y de compensación si algo no queda claro. Y el paso 5, importantísimo, revisar. Cerramos el ciclo evaluando qué funcionó y qué no para ser todavía mejores la próxima vez. Y así llegamos al corazón de todo este análisis. El objetivo no es estudiar más horas, para nada, sino que las horas que estudiemos sean muchísimo más productivas y efectivas. Los beneficios son claros y son potentes. Usar estas estrategias lleva a una mejor retención a largo plazo, a una comprensión mucho más profunda de los temas, no solo memorizar por encima, y por supuesto a una mayor eficiencia. Se logra más en menos tiempo. Esta frase lo resume todo a la perfección. No se trata de la cantidad de tiempo frente a los libros, sino de la calidad de la atención y del método que se usa. Una buena estrategia literalmente multiplica el valor de cada minuto que invertimos. Y para terminar, les dejo esta pregunta. Piensen en algo que aprendieron hace años y que dominan a la perfección, como andar en bicicleta. ¿Fue por leer un manual? No, ¿verdad? Fue porque se practicó, porque hubo prueba y error, porque se aplicó. Lo más probable es que sin saberlo, estaban usando muchas de las estrategias activas que vimos hoy. Y es que el aprendizaje que dura, el de verdad, nunca es pasivo.
Muy bien, jóvenes. ¿Qué les pareció el video? ¿Cómo lo resumen? Levanten la manito, por favor. ¿Cómo lo resumen? Jóvenes. Yo, Listen, voy a comentar un poco. Adelante, señora Janet. Adelante, muy bien. Estoy en el trabajo, sí, pero así a grandes rasgos, yo no me pude conectar la primera semana, ¿no? Pero ahora estoy viendo el método de semáforo, que es una buena técnica, ¿no? Ahora ya que estamos a corto tiempo para mañana ya es, ¿no?, el examen. Bueno, te explicaba de que el rojo podemos subrayar para temas o partes que no dominamos aún el tema, ¿no? Y amarillo, que más o menos, y verde, las que ya dominamos, donde se debe dedicar el 80% de nuestra atención a la parte roja y amarilla, ¿no? Uno de los métodos que me Así encanta. es. Eso nos sirve para iniciar, por ejemplo, con una lectura independientemente del tema que sea. Nos va a ayudar a ver cuáles son nuestras debilidades. Y se acuerdan que acá precisamente ese es uno de los objetivos de implementar este tipo de estrategias. Primeramente vamos a evaluar, vamos a planificar. Evaluar significa ver qué voy a estudiar y de qué manera lo voy a hacer. Bueno, decidimos qué vamos a estudiar y de qué manera, luego planificamos nuestro tiempo, planificamos todo lo que está relacionado con ese proceso de inmersión en la lectura. Elegimos, en este caso, qué técnica vamos a utilizar, la ejecutamos y luego revisamos, nos autoevaluamos y vemos de qué manera esta técnica nos ha ayudado. Con la técnica del semáforo, cuando subrayamos en rojo, significa que esa parte que está subrayada en rojo no comprendemos totalmente o nos tiene una gran dificultad de comprensión. Puede ser desde el punto de vista semántico, qué significa, por qué fulanito de tal dice esto y yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero no podemos, mientras estamos introduciéndonos en la lectura, parar porque no comprendemos eso. Quizás si es el significado de una palabra, ya definimos, leemos el significado para poder seguir avanzando. Pero de ahí un poco más allá de comprender qué sé yo, el mensaje entre líneas que tiene el autor, es preferible marcarlo de rojo y seguimos con la lectura. Luego encontramos algunas otras partes que nos van a generar cierta duda, marcamos de amarillo y a medida que vamos avanzando vamos a darnos cuenta de que tenemos cosas que nos generan gran dificultad al momento de comprender, nos generan dudas y van a haber partes en las que sí ustedes van a comprender a cabalidad. Eso va a ser en función también a los conocimientos previos que ustedes tengan de la asignatura. Bueno, realizada la primera inmersión, ustedes lo que tienen que hacer es con esa técnica del semáforo, tratar de solucionar esas partes marcadas de rojo y azul. El 80% de su atención en esa lectura debe estar centrada en responder o solucionar esas dudas o esas dificultades que tienen de comprensión. Perfecto, solucionan eso y inmediatamente aplican otra técnica que puede ser la de un mapa conceptual, si es que es un tema teórico, o hacer, qué sé yo, quizás una línea de tiempo, cualquier otra técnica que ustedes consideren necesarias y que grafique esa información para que ustedes no
cuando tengan que repasar, no tengan que leer nuevamente todo el contenido, sino que se van a esa técnica que han utilizado y en función a ello verán si es que realmente comprenden aún, porque ustedes saben que a veces cuando leen de un día para otro se olvidan o al menos piensan que se olvidaron. Entonces, ven de manera gráfica toda la lectura que ustedes han realizado y si realmente tienen alguna duda o sienten que esa técnica que utilizaron o a ese mapa conceptual le falta 2 o 3 aspectos que les aclararía de mejor manera todo el panorama, entonces aumentan, quitan, es ahí donde hacen ustedes la revisión y las correcciones en caso de que hubieran correcciones. Vuelven a la lectura si es que tuviesen alguna duda en la comprensión de ese mapa conceptual y vuelven a esa parte de la lectura donde está desarrollado esa parte que genera duda, pero ya no van a leer todo el contenido. ¿Por qué? Porque ya lo tienen graficado. Y su mente simplemente con ver esas palabras claves, con ver esa estructura jerárquica que ustedes han utilizado, va a poder nuevamente desarrollar a detalle de manera mental todo el tema. Entonces eso significa, ustedes comprenden el mapa mental, lo pueden explicar, lo pueden desarrollar, significa que ustedes ya tienen un conocimiento completo del tema. ¿Entendieron? Gracias, señora Janet. Ronaldo, adelante. La verdad, Elisa, me pareció muy interesante el video y que igual ya lo vi, pero siempre recalcarlo es lo mejor, ¿no? Y que el mejor tema literalmente creo que es el del lenguaje de los organizadores gráficos porque he aprendido mucho de ello. Principalmente he utilizado los organigramas para el lenguaje, para comprenderlo. He utilizado para biología lo que son los mapas conceptuales, los conectores y también sí, mapa conceptual araña. Y también he utilizado para historia las líneas del tiempo. También he utilizado las secuencias. Y para psicología, algo que me ha complicado un poco, pero es fácil. Y le he utilizado un poco lo que es el diagrama causa-efecto y también he utilizado lo que son los cuadros sinópticos. Y la verdad que me ayudaron mucho. Muy bien, Ronaldo. Felicidades. De eso se trata, Ronaldo. Y a medida en que usted va poniendo en práctica todo lo que hemos avanzado, también inmediatamente va comprendiendo todo el tema que se ha avanzado, ¿no? Llevando a la práctica la teoría. Felicidades, Ronaldo. Me alegra mucho. ¿Alguien más que quiera opinar o quiera quizás despejar alguna duda de esta unidad número 4? Jóvenes aún. Jóvenes. Bien, ¿Qué buenas pasa que tardes. están calladitos, chicos? Adelante, adelante, Buenas tardes, Lice. adelante, Dicen, buenas tardes. hubo dos palabras, ¿Cómo bueno, estamos, una Diana? que, bien, gracias, yo te Lice. Dos palabras que mencionó y las anoté, ya las googleé, pero no encontré específicamente lo que más o menos usted se refirió, ¿no? El significado. Sí, el significado. Hermenéutica. Ya, la hermenéutica. A ver, es la forma en que nosotros seguimos un proceso. La hermenéutica son los procesos en realidad. Por ejemplo, paso 1, paso 2, paso 3, el cómo funcionan algunos procesos, algunas, en este caso, a ver, llevándolo a la práctica, el cómo usted va a realizar su trabajo, cómo va a estudiar, cuál va a ser su hermenéutica personal que usted va a realizar.
levantarse en la mañana, desayunar, ducharse, desayunar, luego ponerse a estudiar, de qué hora a qué hora va a estudiar lenguaje, a qué hora va a estudiar sociales. Todo ese proceso es la hermenéutica que usted ha organizado para poder aprobar el examen. Listo, gracias, licenciada. ¿Responde a su pregunta? Perfectamente. A ver, pero vámonos al significado completo de la palabra. Espérenme un ratito, estoy entrando igual a San Google. La hermenéutica se entiende como la disciplina de la interpretación de los textos para comprender el todo, comprender la parte y el elemento. Y más en general, es preciso texto y objeto interpretado y sujeto interpretante atañen a una misma esfera de una forma en que se podría tomar en cuenta a transitar. ¿Qué significa acá? Disciplina de la interpretación de los textos. ¿Coincide con lo que le explicaba? Sí, listen, tal cual. Y yo le entendí, o sea, le entendí más o menos lo que usted quiso decir, ¿no? Pero quería saber porque es una palabra nueva que he escuchado, por eso la googleé y no me respondió, o sea, será lo que estaba atendiendo, entonces no pude comprender lo que leí, por eso le pregunté. Ah, ya. Ok. Muy bien, Fabiola, perfecto. Vamos a continuar entonces con la unidad número 5. Si es que no queda alguna duda, alguna pregunta, por favor. Listen, sigo teniendo una duda. Me gustaría que me pudiera dar un ejemplo de la estrategia, la última estrategia de compensación. De compensación. Ok, muy bien, vámonos. Estamos hablando ya de los organizadores gráficos, ¿no? Fabiola. No, listen, estoy mal con el nombre, esperen un ratito. Son 5 estrategias, ¿no es cierto? Sí. Esa la tengo guardada, pero no me la digo. ¿Aló? Hola, Fabiola. Sí, listen, estoy... Creo que se equivocó con ¿No psicología. está hablando de las socioafectivas? No, es claro, de las estrategias cognitivas, la estrategia de compensación es. Y luego vienen las Acá digitales, ¿no? tenemos, a ver. Ajá, las digitales. Esa es la que me Permítame un lleva minuto. dudas. Ok. Léamelo, por favor, de acuerdo al concepto que usted tiene en su texto. Fabiola, Sí, dicen la de compensación. por favor. Es un plan de emergencia, dice entre paréntesis. ¿Qué haces cuando no entiendes algo o te olvidas? Esta estrategia te salva. Técnicas, deducir por contexto, usar sinónimos, si olvidas una palabra, pedir ayuda, usar el diccionario. Hay un ejemplo, dice, deduce qué significa la palabra inventada, priorizar. Eso usted ahorita lo mencionó, pero no logro que entre en mí inclusive desarrollando las autoevaluaciones
en esa sacaba mal. O sea, cambian, ¿no ves la Ya. respuesta? Entonces en esa me ha ido mal. Ajá, cuando estamos hablando de compensación en este sentido es que, a ver, por ejemplo, usted se encuentra ha estudiado el tema y precisamente tomando en cuenta esta estrategia, no logra comprender, pero ¿qué entiende usted? O sea, conceptualmente, pero ¿qué entiende usted por compensación? Partamos por ahí. ¿Qué entiende usted por compensación? Podría ser, o sea, buscar otra cosa que me haga, eh, o sea, llenar ese vacío con otra cosa, podría ser, ¿no? Compensación es como recibir un premio o lograr algo porque usted hizo algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, usted, pongámosle que perdió un par de zapatos. ¿Cómo compensaría la reposición? ¿Cuál sería la compensación de ese par de zapatos? Comprarse otro par de zapatos, ¿no es cierto? Quizás no van a ser lo mismo, pero va a reponer ese par de zapatos que perdió. Ahora, cuando usted se encuentra con este tipo de estrategias, un plan de emergencias, no entiende el concepto, pero ¿qué puede hacer para lograr comprender y salir del apuro? Tratar de buscar, si bien no el concepto, no dominar el concepto, pero tratar de comprender qué significan esas palabras, irse al meollo del significado, al significado mismo de cada una de las palabras que quizás están en la misma pregunta. Y en función a ese significado, tratar de armar el concepto. Es como cuando les dicen, a ver, ¿de qué color es el caballo blanco de Melgarejo? ¿Alguna vez le han hecho esa pregunta? Sí, Ya. Y muchos decían, ¿de qué color es el caballo blanco? Café, azul, verde, negro. Pero si nosotros nos vamos a leer o a escuchar con atención, en la misma pregunta está la respuesta. Por ejemplo, si yo les dijera, les hiciera una pregunta que diga, los mapas conceptuales, los mapas mentales y, a ver, ¿qué más? Solo eso, los mapas mentales y conceptuales son partes de las estrategias cognitivas. Ustedes podrían decirme sí, si fuera una respuesta correcta, si la pregunta fuera falso o verdadero, sí o no. Pero si más adelante vuelvo a decir, siguiente pregunta, nombre 2 técnicas que utiliza la estrategia cognitiva. ¿Dónde encontraría la respuesta? ¿Cómo analizaría usted para responder esa pregunta? ¿Cómo respondería usted, Fabiola? Listen, no le entendí la pregunta, está recortado. Mi No, internet en la parece. primera pregunta, Fabiola, hicimos un falso y verdadero, ¿no es cierto? En la que yo Sí, eso lo digo, escuché. Sí. allá.
Y en la segunda pregunta le digo, nombre 2 técnicas que utilizan las estrategias metacognitivas. Es hacer un resumen, ocupar los distintos cuadros. Ya. A ver, en la primera pregunta estamos hablando de cognitivas, ¿no es cierto? En la segunda pregunta sigo hablando de cognitivas, perdón. Nombre 2 técnicas que utilicen las estrategias cognitivas. Y recuérdese la primera pregunta. Los mapas mentales y conceptuales forman parte de las estrategias cognitivas. Respuesta correcta, sí. Segunda pregunta. Nombre 2 técnicas que utilizan las estrategias cognitivas. No deduce usted de que en la primera pregunta está la respuesta de la segunda. Sí, Lisa. Esa es la técnica de compensación. Tratar de leer entre líneas y buscar el significado de cada una de las palabras. ¿Cómo va a encontrar usted la respuesta a la segunda pregunta? Leyendo con atención y tratando de aplicar esa respuesta a la segunda pregunta. En caso de que acá en el texto, a ver, me voy al texto, en el texto dice, ¿qué haces cuando no entiendes o se te olvidas algo? Estas estrategias te salvan, dice. La técnica, deducir por contexto. ¿Qué estaríamos haciendo en ese ejercicio, en ese ejemplo que les doy de la primera pregunta y la segunda pregunta? La primera donde está la respuesta de la segunda. Estamos deduciendo, ¿no es cierto? Por contexto. Si acá me dice que las técnicas de mapa conceptual y mapa mental son parte de las estrategias cognitivas, y en la segunda pregunta me pide que nombre 2 técnicas utilizadas por las estrategias cognitivas, pues entonces simplemente voy a deducir y voy a encontrar que la primera es la respuesta de la segunda. A eso se llama deducir por contexto. Ahora, si hablamos de significados, por ejemplo, a ver, dentro de un texto no conocemos, en el caso de hermenéutica, no conocemos el significado. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de tratar de buscar, de comprender y encontrar un sinónimo? ¿Cómo? Igual, deduciendo en qué contexto ha sido utilizada esa palabra. Y si en mi persona les dijo que, a ver, la hermenéutica es la forma de estudiar, es la forma en que nosotros, en este caso, hablando de esta materia específicamente, sirve para organizar nuestra forma de aprendizaje. ¿Qué he querido decir con con la forma en que nosotros nos organizamos? Va buscándole sinónimos que nos ayuden a interpretar esa palabra que no comprendemos. Luego nos dice, el texto nos dice, es decir, ayuda a usar el diccionario, es que mientras les explicaba de manera transversal en todo este tiempo, que mientras nosotros no comprendamos a cabalidad cualquiera de las palabras que están en el interior de un texto,
vamos a perder el contexto, vamos a perderle como que el ritmo, no vamos a poder comprender. Y ustedes han visto, jóvenes, como un signo de puntuación, un punto aparte, un punto seguido, una coma, un punto y coma, cambian la intencionalidad de quien lo escribe. Un acento cambia el significado de una palabra. Imagínense cómo va a cambiar la percepción y la comprensión de un texto si ustedes no comprenden el significado de la palabra. No comprenden el significado de una palabra dentro de un contexto oracional, de una sola oración, no van a comprender el resto de las oraciones o van a comprender a medias. Y esa palabrita que no comprendieron les va a generar lagunas, les va a provocar de que ustedes tengan una percepción quizás equivocada de todo lo que el autor quiere decir. Y el hecho de comprender, el hecho de poder encontrarle el sentido a través de este análisis, de deducción, de relacionamiento, de usar sinónimos, de buscar el significado de las palabras, a eso se denomina las estrategias de compensación o plan de emergencia. ¿Comprendió, Fabiola? Sí, Licen, ahora sí, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Gracias, Fabiola, por preguntar. Espero que les haya servido para todos también. ¿Alguien más tiene alguna duda, por favor? Ok. Vamos a pasar a visualizar el video de la unidad número 5. Hoy en día vivimos bombardeados de información. ¿No les pasa? Datos, ideas, tareas, ¿Me avisan si pueden visualizar, por favor? No se ve, No, pero licenciada. no, Alicia, no te veo. Ok. Nuevamente. Está cargando, por favor, un minutito. Ok. Hoy en día vivimos bombardeados de información. ¿No les ¿Pueden ver? Sí, Sí, se ve, Licen. Licen. Ok. Hoy en día vivimos bombardeados de información? ¿Me confirman si pueden ver, por favor? Se ve, Licen. Hoy en día Sí se ve, vivimos Licen. bombardeados de información. ¿No les pasa? Datos, ideas, tareas, todo choca en nuestra mente y crea un verdadero caos. Pero, ¿y si hubiera una forma de poner orden a todo ese ruido? Vamos a explorar una solución que es tan simple como poderosa.
Para encontrar una solución, primero hay que entender bien el problema. Y es que el desafío es diario, ¿verdad? Es un torrente de datos desordenados, confusos, que compiten por nuestra atención y la verdad nos nublan el pensamiento. Miren esta imagen. Esta maraña de líneas es la representación perfecta de cómo se siente la mente frente a un tema complejo. Es como tener un nudo en la cabeza, un montón de pensamientos y datos sin estructura que parece imposible de desenredar. Cada idea tira para un lado distinto. Y bueno, acá es donde la historia da un giro, porque la solución es mucho más visual e intuitiva de lo que uno se podría imaginar. Es la clave para, por fin, empezar a desenredar todo ese caos mental. Y así llegamos al héroe de nuestra historia, los organizadores gráficos. Justamente son la clave para transformar el desorden en claridad visual y, como resultado directo, en claridad mental. Pero, a ver, ¿qué son exactamente? Ojo, no son solo dibujitos, son un lenguaje visual que nos ayuda a estructurar el pensamiento. Usan formas, líneas, para conectar ideas y nos dejan ver el panorama completo de un solo vistazo. Y acá es donde está su verdadero poder. Toman algo súper denso y complejo, como un documento largo, una grabación, una idea abstracta y ¡pum! Lo convierten en un mapa visual, donde las conexiones se entienden al instante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué funcionan tan bien? ¿Cuál es el secreto detrás de este poder? Y la respuesta, fíjense, no tiene nada de magia, es pura ciencia cognitiva. El concepto es simple, pero muy profundo. No se trata de que la información se vea bonita, para nada. Se trata de darle al cerebro lo que necesita para trabajar de manera más inteligente, no más dura. Es básicamente pasar del caos a la claridad. A ver, vamos a desglosar el valor real de visualizar la información. Todo se resume en varios beneficios clave, pero todos apuntan a un solo objetivo: lograr un aprendizaje que sea de verdad significativo y que nos dure. Este aprendizaje se apoya en 4 pilares. Primero, la claridad. Es simple, si lo podemos ver, lo podemos entender. Segundo, la conexión, que nos ayuda a unir ideas que antes parecían no tener nada que ver. Tercero, la memoria. Una buena imagen funciona como un ancla mental potentísima. Y cuarto, la detección. Nos revela patrones y problemas que un texto plano simplemente no puede mostrar. Ahora vamos a meternos todavía más adentro, en el cerebro, porque esto no es un concepto abstracto sobre el aprendizaje, ¿eh? Tiene un impacto neurológico real, directo, medible y, la verdad, súper potente. Este impacto en el cerebro se ve en 3 efectos clave. Para empezar, una retención superior. Un mapa visual es muchísimo más efectivo para la memoria a largo plazo que un bloque de texto. Segundo, se desarrolla una especie de visión de rayos X, que nos permite ver la estructura interna de una idea, encontrar problemas o conexiones ocultas. Y tercero, una mejor toma de decisiones, porque se basa en una comprensión profunda de los datos, no en algo superficial. Bien, ya vimos la teoría y la ciencia, pero ¿cómo se aplica todo esto en el mundo real? Porque, ojo, no estamos hablando solo de herramientas para estudiar o para el aula. Es que su versatilidad es increíble. Tienen aplicaciones que van desde lo académico, pasando por lo profesional, hasta llegar a lo personal. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo. Un diagrama de Gantt transforma una lista de tareas en una línea de tiempo súper clara y de repente los conflictos se vuelven obvios. O un análisis FODA. Deja de ser una lista de puntos y se convierte en un mapa estratégico para tomar decisiones clave, ya sea para un negocio o, ¿por qué no?, para un plan de vida. Y lo mejor de todo es que hoy en día no hay que ser un genio del dibujo para hacerlos. La tecnología moderna no solo lo ha hecho más fácil, sino que ha revolucionado todo el proceso, poniéndolo al alcance de cualquiera. De hecho, existen programas como Xmind Mind Map que son gratuitos, funcionan en diferentes plataformas y nos dejan colaborar en tiempo real. Pero la verdadera magia es que pueden tomar un documento, un audio o hasta un video y transformarlo automáticamente en un mapa conceptual estructurado, casi al instante. Bueno, entonces, todo esto nos lleva a la idea central, al mensaje que de verdad importa y que resume el poder de estas herramientas. Pensemos en un rompecabezas. Es la analogía perfecta, ¿no?
A veces, todo lo que se necesita para que una idea compleja finalmente haga clic es ver cómo se conectan sus partes. Esa simple conexión visual puede cambiarlo absolutamente todo. Y acá está la gran conclusión. No se trata solo de qué se aprende, sino de cómo se aprende. La representación visual no es un simple adorno, es un componente fundamental para una comprensión que sea profunda, significativa y, sobre todo, duradera. Así que para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué idea compleja del día a día podría aclararse con una simple imagen? A veces, al dibujar un problema, un proyecto o un tema que nos abruma, la solución más clara aparece justo ahí, frente a nuestros ojos. Bueno, chicos, ¿qué les ha parecido este video? Unidad número 5, organizadores gráficos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿De qué manera les ayudan los organizadores gráficos a mejorar su proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de los organizadores gráficos? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, Nice. Los pilares, ¿cuáles son los pilares fundamentales de los organizadores gráficos? ¿Qué nos brindan los organizadores gráficos? Claridad. Muy bien. Conexión. Muy bien. Detención. Memoria y detección, ¿no? Son 4 los pilares gráficos. A ver, ¿cómo explicaría usted el concepto de claridad, Carola? Luego Angélica y Ronaldo, si no me equivoco. Claridad como algo que te despeja dudas, ¿no? Que te despeja dudas, que puedes entender mucho mejor, digamos. Podemos entender mucho mejor cuando lo observamos y entender mucho Esa mejor. posibilidad de poder, esa posibilidad, cuando nos habla de claridad, es tener la posibilidad de verlo con un solo golpe de vista, ¿no? Es como unos rayos X, dice en el video y en el texto también. ¿Por qué? Porque vemos graficada de manera ordenada y gráfica toda esa información que nosotros hemos leído, de manera resumida. Entonces, por eso la claridad, porque no nos queda ninguna duda en cuanto a, por ejemplo, si hablamos de un mapa conceptual, cuál es el nivel jerárquico de cada uno de los subtemas que se desarrollan dentro de esa lección. ¿Cuál es el concepto principal y de qué manera se desarrolla en el interior del texto? Muy bien, gracias Carola por su explicación. Estaba Ronaldo y Angélica, si no me equivoco. A ver, háblenme acerca de la conexión y memoria. Ronaldo. A ver, yo puedo decir que es la conexión de lo empírico, Lisen, y también de lo entendido. A través que usted nos enseña de la clase, podemos conectar todo lo que hemos desde nuestros conocimientos previos al aprendizaje que estemos recibiendo. ¿Y cuál es el otro, Lisen? Memoria. La memoria. Como a través que estamos graficamos la información que hemos recibido y que pasaron mucho tiempo y más que yo lo hago esta semana, el orgánico y que me ayuda mi mente de que estaba. David, se lo escucha entrecortado. ¿Podría explicar de nuevo, por favor?
pero sí se entendió algo. Nos decía que la conexión funciona desde dos aristas, ¿no? En primer lugar, relacionar todos estos contenidos que nosotros vamos avanzando o hemos avanzado con los conocimientos previos. Pero cuando hablamos también de estrategias, se habla de conexión cuando, por ejemplo, nosotros desarrollamos un mapa conceptual y jerarquizamos los conceptos y vamos conectando uno con otro, o dependiendo del tipo de técnica que utilicemos, estas técnicas generalmente nos ayudan a clarificar el contenido, a organizarlo de manera gráfica para tener que en un solo golpe de vista vamos a poder comprender la totalidad del contenido, el cómo se desarrolla, pero también nos van a ayudar cualquiera de las técnicas a conectar, a relacionar un concepto con otro, un hecho con otro. Luego, cuando hablamos de memoria, el tener la información organizada, el tener la información graficada, facilita este proceso de aprendizaje y hace que los contenidos que nosotros retengamos en nuestra memoria sean más a largo plazo y no a corto plazo, como sucede cuando estudiamos sin ningún tipo de estrategia, cuando se podría decir leemos por leer sin aplicar ninguna técnica. ¿Listo? Y la detección, ¿qué me dicen acerca de la detección? Que vendría a ser el cuarto pilar de los organizadores gráficos. Angélica. Sí, le dicen, bueno, de la detección en los organizadores gráficos, siento que es la capacidad de identificar la información importante de lo que estamos dentro de lo que estamos hablando, de un texto que queremos aprender, que significa poder reconocer las ideas, claves que queremos, palabras importantes, identificar la idea principal, reconocer, separar información. Yo creo que eso es eso. Perfecto, Angélica. Es eso precisamente. En primer lugar, cuando hacemos la primera inmersión en la lectura, nosotros identificamos los conceptos, vamos detectando cuáles son los conceptos. En función a eso, determinamos qué tipo de técnicas vamos a utilizar. Aplicamos la técnica, sea cual sea. Una vez que tenemos concluida esa técnica, vamos también, el hecho de tenerlo así graficado, el tema, eso nos va a permitir detectar si nos falta algo o si hay que quitarle o qué aspecto se podría mejorar para comprender de mejor manera ese tema. ¿Qué más le faltaría a esa técnica que hemos utilizado? Pongámosle que sea la técnica de la araña. Y vamos viendo, ¿no? Introduciendo los conceptos, vamos ramificando dentro de la araña los conceptos que se derivan de uno, los subtemas, y vemos que quizás dentro de ese subtema hay otros dos subtemas que no lo hemos desarrollado, que lo hemos dejado solamente en concepto. Entonces, abrimos otro círculo y realizamos la división de ese subtema con otras dos radiales internas del mismo subtema. Entonces, esa telaraña se va expandiendo más y vamos abriendo en forma de abanico los diferentes conceptos que necesitamos que se grafiquen para poder comprender a cabalidad y para que no se nos escape absolutamente nada del tema. ¿Listo? Me gusta la conclusión del video que dice, ¿no? La manera en que representamos el conocimiento marca la forma en que aprendemos.
¿Qué interpretan ustedes por esa conclusión? ¿Podría repetir la frase, Listen, por favor? La manera en que representamos los conocimientos marca la forma en que aprendemos. Adelante, Nicolás. Sí, Nicolás levantó la mano. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo está, Licen? Buenas tardes a todos. Esa frase, digamos, podría ser cómo nosotros lo vamos a manejar, porque puede ser que tengamos una gama alta de información y conocimiento y va a depender de nosotros que le demos un buen uso para beneficio, digamos, de lo que estamos haciendo ahorita y también de cara al futuro. Perfecto. Como estamos hablando del tema de los organizadores gráficos, ¿no es cierto? Esta conclusión nos quiere indicar de que la forma en que nosotros grafiquemos la información va a marcar nuestro proceso de aprendizaje, va a marcar la forma en que podamos comprender a cabalidad el texto que estamos estudiando. Y es por eso que ustedes, previo a elegir cualquier técnica, sea telaraña, sea el diagrama de Gantt, la línea de tiempo, mapa conceptual y todas las otras técnicas que hemos analizado en este tema, primeramente ustedes tienen que hacer un análisis dependiendo del texto al que se van a introducir o al que van a estudiar. Ustedes deben decidir qué técnica van a utilizar, en primer lugar, y cuáles son sus objetivos de aprendizaje. Tener claro qué es lo que quieren lograr con esa lectura, cómo lo van a hacer, qué técnicas van a utilizar para facilitar la máxima comprensión del tema. Y para eso pueden utilizar una o varias técnicas. Eso va a depender del contenido que ustedes estén leyendo. ¿Y por qué nos dice, marca la forma en que aprendemos? Nos dice que precisamente dependiendo de las técnicas que nosotros utilicemos, vamos a aprender de una u otra forma. Si utilizamos la técnica correcta, el aprendizaje va a ser también correcto. Porque si no utilizáramos la técnica correcta, posiblemente nos queden algunos datos al aire. No podamos plasmar todo ese contenido en la técnica. Entonces, eso en vez de ayudarnos, nos va a dificultar. Sin embargo, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que si bien, por ejemplo, están los mapas conceptuales que tienen una forma de desglose jerárquico, tema principal, subtemas y conceptos y relación entre subtemas, ustedes pueden adaptar esos mapas o ese mapa conceptual o cualquiera de las técnicas a sus necesidades, con el único fin de graficar de la mejor manera los contenidos para que ustedes comprendan a cabalidad esos mismos contenidos, comprendan, puedan fijar esos contenidos a largo plazo y no así a corto plazo. ¿Cuándo se van a sentir seguros de que ustedes ya dominan el tema, grafican el contenido y en el momento en que ustedes, sin necesidad de recurrir al texto, simplemente leyendo el gráfico, la técnica que utilizaron, pueden aplicar, pueden explicar, pueden desarrollar ese tema, entonces ustedes ya lo dominan. Y desarrollar el tema no significa leer las palabras claves, los títulos y subtítulos, sino que detenerse en cada subtítulo, desarrollar con amplitud cada subtítulo sin necesidad de recurrir al texto.
Eso les indica el nivel de dominio que tienen del tema, en primer lugar. En segundo lugar, si al momento en que están desarrollando el tema, simplemente mirando la técnica que utilizaron, leyendo la técnica que utilizaron y se detienen en cualquiera de las etapas o de los niveles porque no comprenden o porque detectaron una falla, entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si no comprendieron, nuevamente volver a ese subtema o a esa parte que no comprendieron, volver a estudiar en el texto original, lograr la comprensión primeramente en el texto y luego ya explicarlo en el gráfico que eligieron, en la técnica que eligieron. Entonces, es por eso que es muy importante que ustedes al momento de elegir una técnica elijan por qué y para qué y el cómo lo van a hacer. Si ven la necesidad de adaptarla a sus propias necesidades, introducirle algo, qué sé yo, en un mapa conceptual, generalmente no se utilizan imágenes, pero si ustedes ven que una pequeña imagen les puede ayudar a percibir o recordar de mejor manera ese concepto, lo pueden hacer. Y pueden hacer una simbiosis entre mapa conceptual y mapa mental. Muchas gracias, Nicolás. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? ¿Saben, chicos? Es la última clase. Enseguida vamos a visualizar el video de la unidad número 6. Pero, sin embargo, les propongo lo siguiente. Mientras visualizamos el video de la unidad 6, se peinan los que estén despeinados y habilitan sus cámaras y nos sacamos una fotito para el recuerdo. Ahí tendría que pedirle a la señorita Rosa María si pudiera ella ir pasando las páginas para poder sacarnos fotos con todos los que están conectados, ¿le parece, señorita Rosa María? ¿Quiere que saque un screen, Listen, de la pantalla? Ajá, de las pantallas, pasando las páginas. ¿Puede ser? Pero luego de Claro, visualizar Listen. el video. Ok. Ya, Estoy colocando el video. Enseguida vamos a compartir el video, van a visualizarlo. Y este es un tema, uno de los temas que más me gustaron dentro de todo este abanico de temas que estaban programadas para esta asignatura. Muy bonito, el poder de comprender. Me avisan, por favor, si logran visualizar. Todavía no, ¿no? No se ve aún nada, Listen. Sí, está cargando. Sí, está cargando, un minutito. Ya se ve, Listen. Ok. A ver, pensemos. A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que de verdad separa a alguien que solo pasa los ojos por las palabras de alguien que realmente las entiende? Hoy vamos a darle la vuelta a la idea de la lectura, para que deje de ser algo pasivo y se convierta en una habilidad, una herramienta súper poderosa. Imagínenlo como una investigación. Cada texto es una escena del crimen y quien lee es el detective. Vamos a descubrir cómo. Y bueno, todo empieza con esta idea, que es fundamental. A casi todos nos enseñaron que leer era simplemente descifrar letras, pero eso es apenas el primer escalón.
La verdadera magia, la comprensión, ocurre acá adentro, en el cerebro. Es que comprender no es como si el cerebro fuera una esponja que absorbe agua. No, para nada. Es más bien como armar un rompecabezas. El texto nos da las piezas, las pistas, pero es nuestro cerebro el que las junta con todo lo que ya sabemos del mundo para reconstruir el mensaje del autor. Es un proceso activo, un verdadero trabajo mental. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con los hechos básicos, o sea, las primeras pistas. Luego, aprenderemos a leer entre líneas para encontrar los secretos. Después, daremos nuestro veredicto final. Le echaremos un ojo a nuestras herramientas y cerramos todo resolviendo un caso práctico. Muy bien, empecemos por lo más fundamental. El nivel literal es como el trabajo de campo del detective. Consiste simplemente en recolectar los hechos tal y como aparecen, sin agregarles ni quitarles nada. Es la base de todo lo que viene después. Pensemos en un ejemplo súper sencillo. Si el texto dice, Ana lleva un vestido azul, una pregunta literal sería, ¿de qué color es el vestido? La respuesta, azul, está ahí mismo. No hay que adivinar, no hay que interpretar. Es la información en su estado más puro, casi como un copiar y pegar que hacemos con la mente. Ahora sí, la cosa se pone más interesante. Avancemos al siguiente nivel. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo detectivesco. Ya tenemos los hechos, así que ahora nos toca conectar los puntos y descubrir lo que el texto no dice con todas sus letras, pero que sí nos da a entender. A ver, analicemos esta frase. Parece muy simple, muy directa, pero esconde algo más. Tenemos dos pistas clave aquí: cielo gris y paraguas. ¿Qué nos dice la combinación de esas dos pistas? El texto no lo menciona explícitamente, pero nuestra experiencia del mundo nos permite hacer una conexión bastante lógica, ¿no creen? Exacto, va a llover. El punto crucial es que la palabra lluvia no está en la oración por ningún lado, pero la dedujimos. Y eso, precisamente eso, es inferir. Usar las pistas del texto, sumadas a lo que ya sabemos, para llegar a una conclusión que no está escrita. Y con eso llegamos a la cima de la pirámide. Una vez que recolectamos los hechos y deducimos los secretos, nos toca emitir un juicio. Ya no solo entendemos el texto, ahora dialogamos con él, lo cuestionamos y formamos nuestra propia opinión. Aquí es donde nuestra propia perspectiva entra en juego. Nos preguntamos cosas como, ¿estoy de acuerdo con quien escribe? ¿La información me parece creíble? ¿Qué opino de las decisiones del personaje? Ya no somos solo receptores de información, somos evaluadores activos del mensaje. Entonces, para resumir, esta es como la escalera de la comprensión. Empezamos con lo que está escrito, luego descubrimos lo que está oculto y finalmente formamos un juicio. Dominar estos tres pasos nos convierte en lectores expertos. Todo buen detective tiene sus herramientas, ¿cierto? No se enfrenta a cualquier situación con el mismo equipo. Pues con la lectura pasa igual. Dependiendo de nuestra misión, vamos a usar una técnica diferente. Y este kit es fundamental. Uno no lee un manual de instrucciones de la misma forma que lee una novela. Para encontrar un dato específico, usamos scanning. Para darnos una idea general rapidísimo, usamos skimming. El punto es que un buen lector adapta su estrategia a su objetivo. La clave siempre es elegir la herramienta correcta para el trabajo. Muy bien. Llegó el momento de poner a prueba estas nuevas habilidades. Vamos a aplicar los 3 niveles de comprensión y nuestras herramientas de detective a un texto cortito. La escena es esta. La luz roja parpadeaba rítmicamente. Oxígeno 2%. Leía la pantalla. A través de la escotilla, la tierra se veía como una canica azul, hermosa y lejana. La tensión se siente desde el principio. Ese nivel de oxígeno y la tierra tan lejana nos pintan un cuadro bastante crítico. Empecemos con lo básico, el nivel literal. Busquemos la evidencia que está ahí, escrita en el texto, sin suposiciones. Sencillo, ¿verdad? El texto nos da las respuestas directamente. No hay que buscarle mucho. El nivel de oxígeno es del 2% y la luz es roja. Misión cumplida en el primer nivel. Bien, ahora subamos un escalón. El texto nunca dice, el capitán Orión está en, pero nos deja un montón de pistas para que lo deduzcamos. ¿Cuáles son? Si conectamos estas pistas, la imagen se vuelve súper clara.
Menciona a Houston, que es control de misión. Habla de una escotilla y un panel de control, que son partes de una nave. Y claro, la vista de la Tierra lo confirma todo. Está en el espacio. Eso es inferir. Y entonces llega el mensaje final. Houston, aquí Orión. La reparación ha fallado. Díganle a Clara que encontré la paz entre las estrellas. Cambio y fuera. Es un mensaje de resignación, de despedida, que nos lleva de cabeza al último nivel. Y ahora sí, es nuestro turno de ser jueces. El texto nos deja con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿La decisión del capital fue valiente o fue derrotista? ¿Fue un acto de aceptación o simplemente se rindió? Y aquí está la belleza del nivel crítico. Lo importante no es la respuesta, sino la capacidad de argumentarla. Alguien podría decir que fue valiente, otro que fue derrotista, y ambos podrían tener razón si justifican su opinión con base en el texto y su propia interpretación. Así que la próxima vez que abran un libro, un artículo o hasta un correo electrónico, recuerden que no son solo lectores, son detectives, son intérpretes y son jueces. Cada texto es una oportunidad para investigar. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué secretos van a descubrir? Ok, jóvenes. ¿Opinión al respecto? ¿A qué creen ustedes que se refiere el texto cuando dice el poder de comprender? ¿Por qué titulan así este tema? ¿Qué es el poder de comprender? ¿A qué se referencia? Licen, ¿se me escucha bien? Sí, alto y fuerte. Ahora, Ronaldo. Yo creo que lo llaman poder porque es uno de lo que pocas personas hacen al leer un libro, ¿no? Porque es algo dificultoso y muchas personas, y también estudiantes, la mayoría, se podría decir que no lo comprenden, sino que solamente lo leen una repasada por el momento, que siempre es lo que la mayoría de las personas hacen y el conocimiento no se le queda, pero hay esas pizcas, ¿no? Que sí se logra. Y creo que comprender es un poder que solamente pocas personas tienen y que Así realmente... es, Ronaldo. Adelante, adelante. No, le dicen, ay, no, No, efectivamente, ¿han escuchado ustedes la frase que dice el conocimiento es poder? Bueno, antes de seguir con ese análisis, le cedo la palabra a Nicolás y luego a Janet. ¿Listo? Adelante, Nicolás y Janet. Primero, Nicolás. Gracias, Licen. Ahí, como decía también mi compañero Ronaldo, aumentar, ¿no? Que el conocimiento es poder en el sentido de que no todos tienen tal vez el mismo privilegio como nosotros que tenemos ahorita, el estar presente en un CUP, el capacitarnos, porque sabemos que hay gente que no tiene las mismas situaciones de estudio, económicas, hay diferentes factores y a veces eso para nosotros no lo valoramos. No sabemos que somos muy privilegiados, somos muy bendecidos, gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad de estudiar, de que cuántas veces otras personas no han querido esto, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que lo que estamos estudiando o haciendo es un poder de conocimiento que todos les gustaría tener y que a veces no lo aprovechamos o lo desperdiciamos. Eso sería. Muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Luego comento, voy a darles la palabra a todos quienes quieren expresarse hoy. Francisco Gareca, después de la señora Janet. ¿Listo? Adelante, señora Janet. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Licen. Lo que yo veo como el poder del conocimiento al tener un texto o algo,
para leer es que nos da el poder de nosotros de complementar, digamos, porque no es tan todo específicamente en el texto, ¿no? Sino hay ese entre líneas que nosotros entendemos y lo terminamos de armar en nuestra mente, ¿no? Nosotros le damos el significado según nuestros conocimientos, las experiencias, porque resulta que en esta historia, al comienzo, yo me imaginé cuando preguntaron dónde estaba Currión, ¿cómo se llama él? Y yo me lo imaginé en un submarino. ¿Ya? Y ustedes hablaban así y yo seguía en un submarino y después me di cuenta que era en el espacio, ¿ve? Entonces, ahí está el poder de que nosotros, digamos, le damos significado a la historia, ¿no? Según nuestro entendimiento, según nuestras capacidades. Eso sería, Lisa. Entonces, ese es el poder. Muy bien, señora Janet, muchas gracias por su opinión. Señor Francisco Areca, adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Francisco. Más que una opinión, yo solo quería, ahorita que me gustó mucho los temas, ahorita que puedo, me gustó mucho los temas, más que nada el tema 5, porque apliqué, ¿no? en mi forma de estudiar algunas cosas que nos enseñó y también quería agradecerle mucho por todo lo que nos enseñó, porque sí, me gustó todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Yo soy una persona muy distraída, me cuesta prestar atención, pero con los métodos que nos ha enseñado me ha ayudado bastante, por eso le quería agradecer. Me alegra mucho, Francisco, me alegra haber podido coadyuvar en su proceso formativo. Y bueno, personalmente, volviendo un poquito al tema, cuando hablamos del poder de comprender, estamos hablando de que con todas estas técnicas, con todo este bagaje de conocimientos que hemos para algunos repasado y para otros que quizás ya lo han visto en otras oportunidades, pero que hemos tratado de analizarlo a profundidad y llevarlo también a la práctica para su próximo examen. No solamente estamos aprendiendo a organizar los conocimientos, sino que estamos aprendiendo a comprender, y el conocimiento es poder, jóvenes. El conocimiento, conocer un tema, dominar un tema es adquirir una nueva competencia, es adquirir al menos los principios básicos para obtener una competencia que les va a ayudar en toda su vida, en todas las etapas de su vida, en el proceso formativo, en el plano ya del ejercicio profesional y también poder aplicarlo a nuestra propia vida. Entonces, es muy, muy importante que ustedes cuando se sumerjan en una lectura, no se vayan solamente por la parte literal, sino que aprendan a hacer inferencias, a relacionar, a leer entre líneas, a ver qué nos quiere decir el autor sin decirlo. Una vez que aprendemos a hacer inferencias, vamos a lograr comprender de mejor manera el tema y vamos a ir adquiriendo dominio. Y esas inferencias y ese dominio del tema nos va a ayudar a sacar conclusiones que pueden ser que estén a favor o en contra de lo que estamos leyendo. Y esa posición, esa postura que nosotros vamos a obtener a favor o en contra, va a ser después de hacer o realizar un análisis crítico. Y el análisis crítico solamente se lo puede desarrollar cuando conocemos un tema. Y ese es el máximo nivel de lectura que necesitan o necesitamos todos adquirir. Más todavía ustedes que están ya en una etapa formativa, pero a nivel de profesionalización. Comprender todos esos conceptos. Y aquí nuevamente que sale el tema de las guías. Perfecto, las guías son una gran herramienta, pero las guías no van a trabajar por ustedes. A las guías ustedes las van a dominar, ustedes van a mandar
a que la IA haga determinado trabajo bajo sus perspectivas, bajo sus necesidades, y no va a ser al revés. Incluso para escribir un prompt para que la IA realice un video, una imagen, qué sé yo, un flyer o cualquier cosa, ustedes tienen primero que conocer, saber cómo necesitan que se haga ese video. Y si el prompt no está bien, es que ustedes no tienen dominio de ese conocimiento y por lo tanto les va a salir cualquier cosa. Entonces ustedes primero dominar el tema, hacer inferencias, leer entre líneas, ver qué es lo que realmente quiere decir el lector. Y a partir de ahí, tener una postura clara a favor o en contra de lo que se está diciendo. Y no es a favor o en contra solamente porque no me gusta y no apoyo lo que dice el autor, sino que esa postura está también fundamentada en nuestros principios morales, en las normas éticas, en los conocimientos previos que tenemos de los temas y en nuestra propia forma de ser y de ver el mundo. ¿Cómo relacionamos ese nuevo conocimiento que estamos adquiriendo con todos esos parámetros que tenemos nosotros como personas? Y eso es lo que nos va a llevar a tomar una decisión de estar a favor o en contra. Bueno, chicos, espero que esta clase haya sido productiva, que hayan todos podido repasar, recordar los aspectos más importantes de esta asignatura. Adelante, Nicolás. Listen, aprovecho antes de que se termine la clase, ¿no es cierto? Por ahí ya después no va a haber tiempito. Listen, yo primeramente muy agradecido. Esperen un ratito, ¿dónde está mi cámara? Tienen que verme, pues. Gracias, Nicolás. Yo agradecido, Listen, con usted. La verdad que estas capacitaciones que hemos tenido también por parte de la facultad ha sido muy lindo, muy bello. Usted también, porque somos colegas, yo también soy docente, entonces siempre hay que reconocer ese trabajo, yo siempre lo hago. Y yo lo felicito a usted, querida colega, la verdad que muy buenas clases hemos tenido. Y creo que es el mismo sentir de todos los estudiantes, así que de mi parte yo quedo muy feliz y ojalá también le den continuidad más adelante a los profes igual que han tenido en el CUP, porque es algo muy beneficioso. Y bueno, ahí está pues la encuesta que hemos respondido, eso hemos puesto como sugerencia, que le den continuidad porque no hay que ser egoísta, hay que compartir que nuestros profes que hemos tenido en este grupo sean los mismos para el siguiente año. Así que gracias, Listen. Muchísimas gracias, Nicolás. Un gusto conocerlo a través de las cámaras, pero igual espero que un día podamos encontrarnos y reconocernos, ¿no? Mario, por favor, active su camarita. Rosa María también, active su cámara y comience, por favor, a sacar screen por